¿Una vez has sentido que algo no termina de encajar en el desarrollo de tu hijo, pero nadie sabe decirte qué es? Hoy quiero hablarte de señales que muchas veces pasan desapercibidas, pero pueden estar indicando una inmadurez neurológica o un desequilibrio cerebral. No hablamos de diagnósticos o de etiquetas, hablamos de oportunidades para el desarrollo neurológico. Hablamos de entender que a veces lo que parece normal o una etapa puede ser un mensaje del cerebro pidiéndote ayuda. En este episodio te voy a compartir cómo lo abordamos en Neurobalance desde la neurología funcional y la biología circadiana. Vamos desde el embarazo hasta la infancia y sobre todo te voy a enseñar que observar en casa es algo fácil y no te tienes que volver loca. Empezamos. El desarrollo neurológico no es automático. Es muy importante entender cómo es que el cerebro se desarrolla. El desarrollo neurológico es progresivo, es secuencial, es acumulativo y tenemos un plano madurativo, un plano arquitectónico que el cerebro y obviamente en la biología están bien descritos y nosotros los usuarios, los que estamos expuestos al entorno correcto o incorrecto, determinamos cómo ese plan se va a desarrollar adecuadamente. Es un proceso definitivamente y el cerebro no se va a desarrollar nada más porque el tiempo transcurre. El cerebro se va a desarrollar en base a sus experiencias, a la experiencia de vida. El cerebro se construye desde el tallo cerebral, desde el tronco encefálico y inicia una proyección que se le conoce como la proyección ascendente. Desde el tallo cerebral vamos a el cerebelo, luego a nuestras estructuras subcorticales, ganglios basales, que son todos esos aspectos automáticos, autónomos. Y luego llegamos a la corteza cerebral, en donde se empiezan a diferenciar todas estas áreas del cerebro de diferentes colores, representadas en el modelo. Se empieza a diferenciar cada área en base a la exposición al estímulo, la exposición al ambiente, la exposición al movimiento adecuado. Y yo lo que quiero que ustedes puedan entender y aprender es cuál es el deber ser realmente en la maduración. No buscando necesariamente una patología, una enfermedad, una lesión, pero simplemente cómo puedo yo identificar función, cómo puedo yo identificar banderas rojas, banderas amarillas en nuestra maduración y que nos permitan realmente prestar atención, porque entre más temprano vayamos identificando estas áreas de oportunidad, mucho más rápido vamos a corregirlo. Y tenemos que tener eso muy claro en mente, no para alarmarnos, sino para ocuparnos realmente en darle al cerebro lo que necesita. Entonces, si bien el cerebro se va desarrollando en etapas por partes, estas etapas no son opcionales. Si nos saltamos escalones en esta pirámide madurativa, el sistema queda débil, el sistema queda frágil y se empiezan a producir lo que conocemos y ahondamos muy a fondo en el libro de niños desconectados, como el síndrome de desconexión funcional o simplemente asimetrías en cómo el cerebro procesa la información. Tenemos dos hemisferios cerebrales, los dos hemisferios cerebrales no desarrollan su conectividad al mismo tiempo. Vamos teniendo o generando énfasis madurativo, por ejemplo, los últimos meses de la gestación, los primeros 3 años de vida, el desarrollo enfático es en el hemisferio cerebral derecho, las funciones del cerebro derecho. Eh, Vamos a ir hablando muy detalladamente acerca de la asimetría del cerebro en los episodios siguientes. Cómo puedo conocer mi hemisferio cerebral. Pero ahorita lo que quiero llegar es cómo puedo identificar áreas de oportunidad, cómo puedo identificar estas banderas rojas que me dicen haz algo lo más rápido posible, especialmente cuando algunos profesionales de salud me dicen es muy temprano para saber, tienes que permitir que crezca y eso es un error porque les estoy perdiendo los días, el tiempo más efectivo para trabajar con mi hijo, que es los primeros meses, los primeros años de vida. Nunca es demasiado tarde, pero siempre entre más pronto es mejor. Y cada etapa del desarrollo, de la maduración, prepara la base
Siguiente, para la siguiente etapa, empezamos con la fase más básica que tenemos, por ejemplo, aquí en el cerebro, tenemos el tallo cerebral. Y el tallo cerebral tiene los reflejos, los núcleos, los motores principales que inician todos los procesos madurativos en la corteza cerebral. Después de la activación del tallo cerebral, de la médula oblongata, del puente, del mesencéfalo, vamos viendo un desarrollo en el procesamiento cerebelar, en los estructuras subcorticales, y luego es que se empieza a llenar de color y de actividad nuestra corteza cerebral, pero necesitamos desarrollar los reflejos primitivos, después el procesamiento sensorial, después el procesamiento motor, después el procesamiento emocional, y al final tenemos un procesamiento cognitivo, funciones ejecutivas. Entonces, si yo estoy identificando en mi hijo que hay malas funciones ejecutivas, no tiene comprensión, no tiene razonamiento, no puede hacer operaciones matemáticas, etcétera. No debo de iniciar mi abordaje con corrección de las funciones ejecutivas, con terapias de matemáticas o con cosas que tienen que ver con la cognición más avanzada del cerebro. Necesito retroceder, necesito identificar qué paso, qué factor o aspecto subyacente se encuentra inmaduro para que me haya provocado esta incapacidad de procesamiento de cognición más avanzada. Entonces, el cerebro necesita moverse, el cerebro necesita este movimiento simétrico y adecuado para madurar, y sin movimiento pues no hay calibración. Entonces vemos las áreas de oportunidad que vamos a identificar ahorita con bebés, que si no se mueven bien, que si no gatean bien, que si estuvieron todo el tiempo boca arriba, por ejemplo, pues es un error. No es lo mismo la edad cronológica de nuestros hijos que la edad neurológica, la edad madurativa. Como les digo, el tiempo no determina la maduración, lo determina la exposición al ambiente y el movimiento adecuado. Entonces, los primeros años desarrollamos mayormente nuestro hemisferio cerebral derecho, que es la regulación emocional, la empatía, el procesamiento sensorial, reconocer la temperatura, el olor, la calidez, el acercamiento con mamá de una manera no verbal, porque primero pues, no tenemos un lenguaje, vamos a desarrollar nuestra motricidad gruesa y todos estos aspectos fundamentales que le van a permitir luego al cerebro izquierdo, aproximadamente a los 2 años y medio, de saber el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y todos los detalles analíticos que busca un niño de esa edad. Luego es que se desarrolla el cerebro izquierdo. Entonces, un niño, ¿cómo podemos empezar a identificar estas áreas de oportunidad? Pues un niño puede parecer muy avanzado en lenguaje o como un pequeño maestro, un pequeño profesor, la capacidad para hablar tan articulada y elocuentemente a una edad muy temprana, pues son banderitas, ¿verdad? Mi hijo no quiso gatear, mi hijo caminó muy aceleradamente, entonces pues ya como padres creemos que eso es un plus, ¿verdad? Nuestro hijo viene sumamente fuerte, viene muy bien, y no es lo que debe de suceder. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos saltando eh, pasos madurativos hacia la bipedestación. Eso no debe de ser. Necesitamos aplicar el freno. ¿Por qué? Porque hay procesos de la coordinación y de la activación reflexogénica que suceden en el patrón cruzado del gateo o en el arrastre militar. Entonces, esto es lo que tenemos que estar atentos. Por eso hablamos de la neurología funcional y por eso se está grabando este episodio, porque yo necesito que cada vez más y más padres de familia y personas que estén pensando tener hijos, que tengan muy en mente, presente, qué debo de estar buscando, qué debo de estar identificando y qué es lo que debe de estar sucediendo realmente para que no nos saltemos estas etapas y no generemos estas compensaciones por un desequilibrio y veamos a niños torpes, a niños inseguros, a niños socialmente incapaces, ¿verdad? Entonces, ese hecho, esa frase que se mencionan de pronto, lo alcanzará después. Generalmente son frases que nos puede llegar a decir un médico, un profesional de la salud, pero lo alcanzará después. Pues no aplica si no se integra la etapa anterior. Puede ser que lo alcance, puede ser que no lo alcance. Y no vamos a dejar las cosas al azar, realmente. Necesitamos identificar objetivamente más allá de un diagnóstico que está buscando si el cerebro tiene una lesión o si existe una mutación genética o si existe algún tipo de factor
patológico que nos esté ocasionando esto. En la gran mayoría de los casos, vamos a ver una resonancia magnética, vamos a ver un electroencefalograma y no vamos a encontrar nada. Esto es en la mayoría de los casos de los trastornos comunes del neurodesarrollo, como el autismo, como el déficit de atención, hiperactividad, dislexia, trastorno obsesivo compulsivo, oposicional desafiante, Tourette's, Asperger's, que luego en la edad adulta se pueden convertir en una bipolaridad, en una depresión clínica, en una ansiedad severa, en una esquizofrenia, ¿verdad? Porque todos estos opiniones diagnósticas evolucionan y en la mayoría de los casos, si no se hace nada, van a evolucionar para mal. Entonces hay que identificar las señales, si es posible, desde la gestación. ¿Cuándo puedo identificar un desequilibrio neurológico? Desde la gestación. Es más, desde antes de la concepción. ¿Por qué? ¿Cómo puede suceder esto? Porque son aspectos transgeneracionales. O sea, estamos hablando de cómo mis genes, mi expresión genética, mi entorno va determinando mi heteroplasmia. La heteroplasmia es la eficiencia del motor mitocondrial y la relación o el ratio que existe entre el ADN mitocondrial saludable versus o contra el ADN mitocondrial mutado. ¿Qué nos puede dar un ADN mitocondrial mutado que nos puede producir una predisposición a un trastorno del neurodesarrollo? El ambiente, procesos médicos invasivos y fuertes. Por ejemplo, tenemos este libro que el doctor Robert sacó ya hace tiempo, que se llama La verdad científica del autismo. Está en inglés únicamente, pero aquí vamos a ver estudios clínicos que respaldan la susceptibilidad a uno de estos, y no solamente el autismo, pero a uno de estos diagnósticos o trastornos del neurodesarrollo. Entonces, hay cosas que nosotros estamos haciendo, estamos implementando por ignorancia o con conciencia, que pueden evitar o que pueden facilitar una predisposición a un diagnóstico, a un trastorno del neurodesarrollo. No existe un gen TDAH, no existe un gen autista, no existe un gen disléxico. Existen trastornos genéticos que tienen un comportamiento similar al del autismo, pero no sea lo que más se ha investigado, especialmente en el autismo, son los genes. Y si un niño, que si es que mi hijo sí tiene una mutación genética, tiene una deleción, etcétera, genética, si él lo tiene, entonces todos los niños con autismo deberían de tenerlo. Y eso no es congruente, no existe. Pero ¿qué sí existe? Un factor epigenético, un factor del entorno que determina realmente cómo se va a expresar o no un gen. Y eso es nuestro entorno. El gen puede cargar la pistola, pero tu entorno decide si esa pistola se dispara. Entonces, el entorno realmente es, especialmente cuando hablamos desde la gestación, el entorno uterino ya influye en la maduración del sistema nervioso, toxicidad, eh, sobrepeso, ansiedad, medicaciones, ciertos procesos médicos, el sangrado, el estrés, etcétera. Factores, de hecho, el padre, el hombre, puede tener previo a la concepción, también son igual de importantes. De hecho, tiene más peso la calidad de la semilla del hombre que el ambiente uterino. El estilo de vida del hombre, si una mujer va a gestar durante 9 meses, un hombre se debe de preparar 9 meses antes de la concepción. ¿Por qué? Porque importa realmente la heteroplasmia del hombre que la determina los hábitos y el entorno del hombre. En el útero, bueno, obviamente el parto es una activación sensorial crucial para que genera obviamente una presión, genera una rotación, genera una respiración obviamente en el niño. Entonces, por ejemplo, las cesáreas programadas eliminan la estimulación sensorial que despierta al tronco encefálico. El parto es un evento del tronco encefálico de la mamá. Entonces podemos ir identificando que el parto es un ambiente sumamente importante para la activación de la estructura del motor principal, del arrancador,
en el cerebro de nuestros hijos. Entonces el parto obviamente se entiende cuando hay partos riesgosos, que yo sí digo, la mayoría de los partos que dicen que son riesgosos no lo son, simplemente no saben leer lo que realmente está sucediendo fisiológicamente, porque hay fluctuaciones del líquido, porque hay fluctuaciones del peso, porque hay fluctuaciones de qué tan rápido crece o no el bebé en el útero. Los mismos ultrasonidos generan un ambiente de estrés y tóxico en el bebé, en el útero. Entonces, ¿es recomendable o no hacer tantos ultrasonidos? Pues ustedes deberán de hacer su investigación, porque la investigación nos muestra que existen riesgos de pérdida si estamos haciendo muchos ultrasonidos. Claro que sí, son radiaciones y el sistema nervioso responde al ambiente electromagnético. Nuestro cuerpo es un cuerpo electromagnético, es un campo electromagnético. Entonces, fuerzas electromagnéticas externas afectan la gestación. Por eso, o por qué, les hago la pregunta, ¿por qué no se debe de hacer una rayos X, una mujer en gestación, una mujer embarazada? Porque va a absorber la radiación y porque va a afectar el desarrollo del bebé y porque puede haber una pérdida. ¿Existen riesgos? Hay que ser objetivos. Por supuesto que los hay. No se trata de decir sí o no hagas algo, se trata de poder evaluar beneficio contra riesgo y también poder entender cómo puedo estar monitoreando a mi hijo, por ejemplo, con un Doppler, yo escuchando su corazón. Me toca meterme en programas o en videos o en YouTube o las cosas que tenemos nosotros para saber identificar, ok, qué es lo que debo de estar escuchando en el útero y cuál es la normativa, ¿verdad? Eso nos permite tener respuestas objetivas en todo esto. Entonces, el uso, por ejemplo, de fórmulas una vez que bebé nace puede alterar la microbiota y con ello el desarrollo neurológico a través de la conexión que existe entre el cerebro y el intestino. Es de dos vías, ¿verdad? Es de dos vías esta comunicación. Lo que pasa en el cerebro afecta al intestino, lo que pasa en el intestino afecta al cerebro. Entonces, es muy importante desarrollar un sentido común y poder pensar cuál es el diseño normal. Algunos aspectos adicionales que pueden ser importantes pues son los altos niveles del estrés materno que aumentan el cortisol fetal y pueden alterar el desarrollo de la amígdala en el cerebro, que son estructuras subcorticales sumamente fundamentales para el desarrollo del bebé. El uso de antibióticos, por ejemplo, es algo que se menciona en el libro. En el primer año de vida o en gestación afecta la producción de neurotransmisores como la serotonina. Entonces, ¿qué señales de alerta puedo identificar en, en un bebé muy pequeñito? Pues un bebé muy callado, un bebé que está irritable todo el tiempo, un bebé que no busca el pecho o que le cuesta la succión, pues ahí vemos ya inmediatamente que hay reflejos primitivos que no están bien formados y que necesito trabajar estímulos para activar esos reflejos primitivos de búsqueda y succión, reflejo primitivo de hociqueo, quizás el reflejo de parálisis del miedo no sea integrado. Parálisis del miedo es un reflejo que debe de integrarse en útero y da lugar, o más bien el reflejo de sobresalto o de moro, que es esta extensión de brazos cuando hay un movimiento repentino en los bebés o hacemos la cabecita hacia atrás. Vamos a ver un reflejo de sobresalto y ese reflejo de sobresalto tiene la responsabilidad de inhibir al reflejo de parálisis del miedo. Pero si este reflejo, que es lo que más comúnmente vemos en el trastorno del espectro del autismo, o en esos trastornos, vemos esta crisis de parálisis del miedo, estos berrinches descontrolados, y eso es un reflejo de parálisis del miedo que yo debo de identificar y debo de saber, no solamente identificar, sino inhibir. Porque nuestro trabajo como papás es referente a los reflejos primitivos, es poder inhibirlos. Lo más importante es eso. O si estamos dentro del primer año de vida, obviamente los reflejos se van inhibiendo dentro del primer año de vida en distintas etapas. Pues si estamos en los primeros 2 meses, queremos que los reflejos estén simétricos, estén activos, estén funcionales y estén produciendo el cambio adecuado en la corteza cerebral. Quizás vemos que un bebé se arquea hacia atrás al cargarlo todo el tiempo o que tiene siempre las manos cerradas en un puño. Vemos la inmadurez y la irregularidad del reflejo de prensión palmar. ¿Qué hacer cuando nuestros hijos tienen esas manitas cerradas en puño? O quizás muestra una preferencia por girar la cabeza solo a un lado. Vemos una tortícolis, vemos una asimetría motora, mueve la mitad mi cuerpo derecho o el izquierdo más que el otro o menos que el otro.
la dificultad para establecer un buen contacto visual sostenido. Todas esas son áreas que, que son signos o señales, banderas tempranas de un posible desequilibrio en el desarrollo neurológico y que no debemos de normalizar, por más que nos digan. Estos comportamientos se relacionan directamente con la activación o la inmadurez o la irregularidad de los reflejos primitivos del tallo cerebral, no integrados adecuadamente o no activados adecuadamente, o con una inmadurez en la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Entonces ya tenemos nuestras primeras etapas, nuestros primeros pasos para identificarlo en un bebecito recién nacido. Luego vamos a identificar los puntos clave de los 0 a los 12 meses en cuanto a los reflejos, el movimiento y la conexión con el entorno. Uno de los programas que recientemente acabamos de publicar en nuestra página y en nuestro programa, en nuestra aplicación, es el programa de bebés. ¿Y por qué hicimos esto? Porque estamos entrenando a los papás a identificar, a evaluar los reflejos neurológicos directamente en las extremidades o que son reflejos tangibles. No solamente un cuestionario, sino cómo puedo yo identificar a través de ciertos estímulos específicos en la boca, las manos, los pies, la espina dorsal, los movimientos del cuello, a identificar estos reflejos primitivos y cómo debemos de estar con ellos promoviendo movimiento y qué cosas no debemos de estar haciendo, no ponerlos en un columpio todo el tiempo, no ponerlos en un bouncer, en un rebotador, un bungee o algo de esas cosas que están en el piso y los niños están en una posición vertical antes de tiempo. Eso genera desequilibrios vestibulares o tolitos y luego vemos a los niños caminando en punta. ¿Por qué? Porque su sistema vestibular no ha sido formado desde la base, desde la estabilidad de los músculos centrales, desde el core, desde la estabilidad de los músculos de la espina dorsal responsables por sostener la función neurológica. Entonces, el desarrollo normal de un niño incluye hitos motores específicos como el control cefálico. Pues para tener control cefálico, mi hijo no puede estar boca arriba la mayor parte del tiempo. Necesita estar boca abajo. ¿Desde cuándo, Rodrigo? Desde el inicio. Desde que nacen los bebés necesitamos traerlos cargaditos mayormente boca abajo o ponerlos en la cunita que estén volteando la cabecita hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso activa un reflejo tónico asimétrico cervical. Existen otros hitos del desarrollo como el rodarse o el rolamiento, el gateo, el arrastre de comando, el poder sentarse adecuadamente, el poder caminar, la simetría del movimiento y por último el habla, ¿verdad? Que son hitos del desarrollo que nos van marcando cómo el cerebro que el cerebro realmente se va desarrollando a su paso, a su paso adecuado. No hay que ignorarlos, no hay que normalizar. Es que ya no es tan común necesariamente que los niños gateen. Pues quizás no es común, pero no es normal. No es normal. El desarrollo cerebral depende de todos estos hitos, que es lo único que tiene un niño realmente para poder desarrollarse y funcionar adecuadamente. La integración, la otra es esta, la integración de los reflejos primitivos es pues realmente esencial para la maduración del sistema nervioso. ¿Qué tenemos que estar haciendo? En dos conceptos muy sencillos con nuestros hijos el primer año de vida, que los reflejos primitivos estén funcionales, sean simétricos y que nuestro bebé recién nacido, por ejemplo, de los 0 a los 3 meses, esté la mayor parte del tiempo boca abajo. Eso es como debe de ser. Un niño no debe de estar boca arriba la mayor parte del tiempo. Ahí es donde pueden ocurrir los problemas como la muerte de cuna o la muerte súbita. ¿Por qué? Porque el niño no se puede proteger de un reflujo. Luego tenemos este exceso de plagiocefalias o de cabecitas planas. Esto no debe de ser. Eso sucede porque el niño está boca arriba la mayor parte del tiempo. El bebé necesita estar boca abajo. Necesita moverse. Necesita explorar su entorno físicamente. Si el niño está boca arriba, en mi punto de vista el niño está de cabeza. El mundo del niño está de cabeza totalmente. Necesitamos ponerlos boca abajo.
¿Qué señales puedo identificar realmente para saber si algo no anda bien? Bueno, mi hijo, por ejemplo, pues no rueda a los 5 o 6 meses. Está boca arriba, no se pone boca abajo solito. No gatea, no se arrastra. O gatea y se arrastra en un movimiento asimétrico. Arrastra un piecito o no mueve bien una mano. O quizás se sienta sin pasar por el gateo, por ejemplo. Entonces la posición de gateo es normalmente la que nos va a colocar también en posición sentados. Camina muy pronto o incluso camina antes de gatear. La marcha debe de suceder entre los 11 y los 13 meses, no antes, no después. O siempre usa solo un lado del cuerpo. Es que mi hijo desde el año de vida solo utiliza la mano derecha. Pues quiere decir que es diestro. No debe de haber una dominancia establecida antes de los 2 años y medio. Entre los 2 años y los 2 años y medio se empieza a establecer la dominancia de ojos, oídos, manos y pies. Entonces, si utilizamos antes de esa edad una sola extremidad, no es lo correcto y ya podemos identificar irregularidades en la maduración neurológica. Si no reacciona a sonidos fuertes o a cambios de luz o sobre reacciona a estos estímulos o quizás llora con ciertos estímulos, texturas, cambios de temperatura, provocando un parálisis del miedo, un sobresalto, luego empieza a llorar hasta que se pone morado. Estos son banderas que nos dicen haz algo rápido para que lo puedas corregir rápido. Los reflejos primitivos, como el reflejo de Moreau irregular o un reflejo tónico asimétrico cervical o un reflejo plantar Babinski, un reflejo de búsqueda y succión, pueden permanecer más allá de los 6 a los 12 meses y si permanecen, la inmadurez permanece y alteran la motricidad fina, alteran el equilibrio y también van a alterar la autorregulación emocional. Entonces, por eso debemos estar asegurándonos que estos reflejos primitivos sean funcionales y simétricos. De los 1 a los 5 años, que es en muchos de los casos, especialmente alrededor de los 2 años, de los 18 meses, es cuando sucede uno de los brotes de crecimiento más fuertes. Los brotes de crecimiento se conocen como regresiones, ¿verdad? Son normales. Hasta los 4 años un niño tiene 8 regresiones, 8 brotes de crecimiento que son más fuertes, que podemos ver quizás mucha irritabilidad, etcétera. Bueno, es que el cerebro literalmente está creciendo. Y cuando el cerebro crece, pero nuestra maduración no, en el sentido de la conectividad, existen, por ejemplo, en nuestras neuronas conexiones de corto rango y conexiones de largo rango. Nacemos con muchísimas conexiones de corto rango y el movimiento y el entorno van cambiando esa relación de muchas conexiones de corto rango a conexiones de largo rango. Entonces, literalmente son como extensiones de luz. Si el cerebro crece y no desarrollamos conexiones de largo rango, las pequeñas conexiones no van a ser suficientes y sucede una desconexión funcional. Y eso es lo que esencialmente es un trastorno del neurodesarrollo. Pero eso no significa que ya se va a quedar así. Las conexiones, la plasticidad del cerebro sucede cuando enganchamos el entorno adecuadamente, cuando estimulamos las áreas débiles o las deficiencias y vamos buscando esa simetría de la conectividad, simetría de la conducta, simetría motora, simetría académica, reflexogénica, coordinadora, todo esto sucede con simetría. El cerebro realmente necesita tener un balance y el balance no es automático. Entonces, dentro de los primeros, de los 1 a los 5 años, pues es cuando el cerebro debe estar despegando ya de estas estructuras tan primitivas a partes más voluntarias, intencionales de la maduración. A esta edad se espera una consolidación del lenguaje, que es una de las habilidades más complejas del cerebro, las habilidades sociales, la regulación emocional, que tengan ese control inhibitorio, la motricidad, obviamente. Otra de las cosas que nos permiten ver que todo va funcionando bien es el juego simbólico, pues es un gran marcador de la madurez cerebral. Entonces, si no vemos
ese interés o ese juego simbólico, está habiendo problemas y hay que hacer algo. No es la personalidad de mi hijo, es un desequilibrio neurológico, hay que trabajarlo. Entonces comienza en esta edad a definirse también la dominancia, como les comento, lateral de ojo, oído, manos y pies a partir de los 2 años. Y entonces podemos ir identificando que todas las cosas van bien. Pero ¿cómo identifico las banderas rojas o amarillas más comunes? Pues berrinches extremos, fuera de proporción, eh, esas crisis que son imparables, poco interés por socializar o poco interés por los juegos imaginativos. Podemos ver hipersensibilidad a ruidos, a texturas, a etiquetas de ropa, a manga larga, por ejemplo, a ciertas temperaturas o ciertos estímulos visuales o luces. Se cae mucho, mucha torpeza, corre raro, corre con una desarticulación bastante evidente, no coordina bien el movimiento de las manos con los pies o evita moverse. Pues obviamente el movimiento es el que desarrolla el cerebro. Un movimiento asimétrico también es un cerebro eh, conectado de manera asimétrica. Si evita el contacto visual o no comprende los juegos, por ejemplo, de tomar turnos, si usa el cuerpo de los demás para pedir cosas, por ejemplo, toma tu mano para señalar algo que quiere porque no puede hablar, pues eso es una falta de atención conjunta y esos son el no poder hablar no debe de significar no poder señalar. Un niño debería de señalar lo que quiere y hacer sonidos como si fuera un lenguaje de señas, ¿verdad? Eso sí es una atención conjunta. Eso es otro problema del lenguaje, pero si no habla y aparte no tiene un lenguaje no verbal adecuado y depende de utilizar tu mano como un objeto, pues ahí ya son banderas rojas, ya son cosas muy importantes. No tolera la frustración, ni cambios de rutina o no salirse con la suya, más de lo normal, obviamente que sabemos, los niños son naturalmente egoístas, sí, pero cuando las cosas se salen de control al grado de crear estas crisis, pues hay un problema realmente. O tener obsesiones y rituales fijos que nos crean estas crisis. O niños que parecen o son brillantes en ciertas áreas, pero con grandes vacíos en otras áreas. Son muy inteligentes, pero no pueden socializar. Entonces, esas son asimetrías o habilidades asimétricas que se deben a funciones asimétricas del cerebro, y eso es lo que tenemos que identificar. O por ejemplo, no se establece la dominancia en el niño, es ambidiestro o hay una dominancia mixta. No desarrollar preferencia por una mano puede y refleja efectivamente inmadurez en la integración interhemisférica. Entonces ahí ya tenemos puntos muy importantes para identificar banderas de oportunidad amarillas o rojas, este, y cosas que me dicen haz algo, haz algo. Entonces esos recursos es lo que más en Neurobalance nos esforzamos para tener y para hacer disponibles a través de estos talleres educativos y cosas que nos permiten aprender esto. La otra es eh, leer el libro de Niños Desconectados, que nos permite identificar los hitos del desarrollo por meses o por trimestres, y todas las funciones que deben de ir sucediendo. Existen otros aspectos que son un poquito más generalizados, ¿verdad? Pero que nos hablan de un factor que nosotros hacemos, damos a conocer muy frecuentemente, que es la importancia de los ritmos circadianos biológicos. Nuestro cuerpo es un cuerpo circadiano, es un cuerpo dependiente de los ciclos de luz naturales, y nuestro estilo de vida moderno, nuestra luz artificial y otros aspectos artificiales también que hay, están sacando del ritmo a nuestra biología. El cerebro depende especialmente de los ritmos de luz y de los ritmos de la oscuridad para regularse, para sincronizarse y para realizar sus funciones neurotransmisoras, sus enzimas digestivas, el metabolismo mitocondrial y celular. Todo depende de la exposición a la luz y de la ausencia total de la luz. Tenemos en nuestro cerebro, sobre el hipotálamo, sobre el quiasma óptico, tenemos un núcleo que se llama el núcleo supraquiasmático. Y este núcleo es
es el reloj biológico responsable de sintonizar a todos los relojes que tenemos en nuestra célula. Este núcleo supraquiasmático establece los ritmos circadianos, regula hormonas, regula la melatonina, la liberación de melatonina, la liberación de cortisol, la producción de dopamina en nuestro núcleo accumbens, la serotonina, y todo esto es señalizado en el núcleo supraquiasmático a través de los receptores oculares de la retina. Entonces, si mi hijo no está teniendo una exposición al entorno exterior, a la luz natural, que le permite recibir información de la luz solar para realizar sus procesos biológicos, como lo hace también un girasol, entonces vamos a tener una desincronización circadiana. Entonces la sincronización ambiental en nuestra casa, en nuestro entorno, influye directamente en la plasticidad cerebral. Es científicamente comprobado que nuestra capacidad creativa es lo más fuerte al, al mediodía, cuando tenemos el espectro completo y total de la luz del sol. Una vez que pasa el mediodía y que vamos perdiendo luz ultravioleta y luz azul y vamos hacia una luz más roja, infrarroja, y vamos liberando melatonina, vamos bajando nuestra capacidad productiva o en adultos nuestra onda gamma. Entonces, la luz directamente influye en todo esto. ¿Cómo podemos este, trabajar, identificar esto? O sea, problemas comunes de una desincronización circadiana en niños va a ser la dificultad para dormir o los despertares frecuentes en la noche. ¿Por qué? Porque todavía nuestro cerebro libera picos de cortisol, o no me está liberando suficiente melatonina, o no tiene ni siquiera de dónde sacar la melatonina, porque la melatonina la melatonina celular se abastece a través de la exposición a la luz del sol, punto. No debo de estar suplementando melatonina, ojo, no es bueno. El abastecimiento de la vitamina D o de la hormona D también lo realiza, mis melanocitos producen todas estas, la melanina, la melanopsina, y la síntesis de la hormona o vitamina D con nuestro colesterol. Y es una vitamina D de larga duración en el torrente sanguíneo, que no va a suceder en, el, en la vitamina normal, en el colocalciferol. Eso lo debes de producir tú. Se duermen muy tarde quizás, se levantan muy irritables. El uso prolongado de pantallas antes de dormir pues nos puede estar generando sin lugar a dudas esto. Las pantallas que mayormente emiten una luz de espectro azul, de luz blanca, va a ir degradando la melanina ocular y nuestra capacidad de asimilar la energía solar y de producir y de regular nuestro núcleo supraquiasmático. Entonces no podemos estar exponiendo a nuestros hijos a luz artificial fuera de los tiempos de la luz del sol. Si cenan muy tarde o comen snacks nocturnos, en la noche no debemos de estar ingiriendo alimentos. Cuando no hay luz natural ya no debemos de consumir alimentos, porque eso saca a nuestro cuerpo de su ritmo circadiano. Si nuestros hijos no salen al sol o están en interiores todo el día, pues no van a estar abasteciendo al cuerpo y proveyendo esa información necesaria. Eso va a ocasionar un déficit de melatonina. Pues si hay déficit de melatonina, ¿qué sucede? Hay menos reparación celular, neural, y no sucede la mielinización adecuada en nuestros axones neurales. Vamos a ver menor dopamina, porque la dopamina se produce cuando los rayos infrarrojos del amanecer golpean a mi retina señaliza a mi núcleo accumbens de liberar o producir esta dopamina. Entonces, menor dopamina, menos motivación, más irritabilidad, más pesimismo. Y esto nos va a producir una desincronización mitocondrial. Menor energía corporal, menor energía celular, menor energía neuronal. Y eso es el problema, que tenemos cerebros depletos de energía y cerebros desincronizados. ¿Qué cosas puedo hacer para mejorar esto? Exposición a la luz solar, la más importante es la de la mañana. Idealmente
lo vamos a hacer descalzos. Entonces vamos a salir al amanecer descalzos en el pasto o en la tierra y vamos a tomar la luz del sol. Si el sol no me está dando directamente, no hay problema. Con que estés afuera vamos a estar señalizando a nuestra retina y a nuestro núcleo supraquiasmático. Una cena ligera temprana. Cuando está atardeciendo máximo es cuando debes de cenar. Después del atardecer, pues ya no debemos de cenar. Debemos de dormir en oscuridad total, sin la luz del aire acondicionado, sin la luz del reloj, sin la luz de nada, absolutamente nada. Debe estar en una oscuridad total. Y despertar con la luz natural, obviamente, sin alarmas agresivas, sin, sin luz artificial, sin luz LED. La primera luz que debe de ver nuestro núcleo supraquiasmático, nuestra retina, es la luz natural. Entonces, ¿cómo vamos evaluando esto? Nos preguntaba una persona en una plática el día de ayer, bueno, ¿y cómo identificas eso? ¿Qué estudios se les hacen? Pues realmente son evaluaciones funcionales que se realizan incluso en casa o obviamente óptimamente en el centro. Vamos a realizar una evaluación neurológica funcional completa en donde iniciamos la identificación de reflejos primitivos del tallo cerebral, de la médula, del puente del mesencéfalo, eh, aspectos cerebelares, coordinación cerebelar, función cerebelar, equilibrio, sistema vestibular hiper o hipoactivo, a través de giros en una silla para identificar cómo responde el reflejo ocular vestibular, respuestas oculares, reflejo optocinético, respuestas sacádicas oculares, simetría facial, simetría postular, postural. Todo este tipo de cosas que evaluamos de manera tangible, de manera funcional, nos permite identificar áreas de inmadurez en ambos hemisferios cerebrales, porque tú puedes tener un reflejo primitivo en la mano derecha, pero en la mano izquierda no. Y eso que nos dice del cerebro. Entonces eso nos va diciendo que el cerebro va funcionando y madurando de la manera adecuada. Otras cosas que vemos pues es obviamente la lateralidad, el control motor, balance, equilibrio, integración sensorial, etcétera. Y luego pues vamos a aplicar estos programas que se diseñan para casa, para que tú puedas realizar en casa programas personalizados de estimulación hemisférica específica, sensorial, motora, reflexogénica y de actividades de la vida diaria que van a fomentar el desarrollo o la activación de un hemisferio determinado, que es el que vamos a identificar ya sea en una consulta virtual o una consulta presencial. Entonces, el enfoque de neurobalance es no invasivo principalmente. Nosotros no utilizamos medicamentos. Obviamente, esas son cosas que como familia deciden, pero es no invasivo y es personalizado al perfil neurológico. Entonces, por eso la importancia de poder realizar una evaluación lo más temprano, a la edad más temprana posible, a la edad que sea, porque trabajamos de edades desde recién nacidos hasta la tercera edad. O sea, eso no es un inconveniente, pero necesitas evaluar físicamente. Y trabajamos todas estas edades y vemos si hay o no trastornos genéticos, si hay o no lesiones cerebrales. Un trastorno genético, una lesión cerebral, no determina qué tan plástico puede llegar a ser el cerebro, porque eso lo determina el entorno. Entonces nosotros vamos a trabajar con todos los casos que tengamos la oportunidad. ¿Por qué? Porque queremos mejorar procesamiento hasta donde la estructura, hasta donde todo nos pueda permitir. Y vaya que hay herramientas que nos ayudan y que podemos aplicar obviamente en casa. ¿Qué hacemos en casa? ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer esta activación sensorial dirigida. Vamos a estimular cerebro derecho o cerebro izquierdo a través de estímulos táctiles, visuales, auditivos, olfativos, a través de actividades, incluso estímulos transcraneales, etcétera, estimulación de todo tipo para cada hemisferio cerebral, protocolos de sincronización circadiana, un itinerario que nos permita levantarnos a esta hora, hacer esto, después de esto es cuando puedo desayunar, puedo tomar el sol a estas horas, puedo exponerme a ciertos estímulos, por ejemplo, la exposición al frío, que es algo muy bueno para el nervio vago. O sea, cosas naturales a las cuales nuestra biología responde de manera inherente. Y las recomendaciones obviamente nutricionales desde el enfoque biológico, porque no es una nutrición, no es una dieta, es una nutrición circadiana, una nutrición que respeta los ciclos biológicos del cuerpo
y tiene la conciencia de todos estos núcleos importantes. Entonces nosotros estamos enfocados en resultados funcionales y tú también debes de estar haciendo eso. No debemos de estar pasando los meses sin que haya un cambio. O sea, si te sientes atascado, necesitamos resultados funcionales. No solo se trata de reducir síntomas. Los síntomas son un resultado de la condición de procesamiento asincrónico, asimétrico del cerebro. Necesitamos enfocarnos en trabajar la raíz. ¿Dónde está la raíz? Literalmente en el cerebro. La raíz del cerebro es el tallo cerebral. Entonces desde ahí empezamos a trabajar. Y empezamos a proveerte esta educación aún a la distancia a través de todos estos programas virtuales que tenemos para bebés, para mamás, para mujeres embarazadas, para adultos en condiciones distintas, neurodegenerativas, etcétera. Necesitamos trabajar con toda la familia. Cuando viene un niño, cuando viene un paciente pequeño a nuestro centro, trabajamos con los papás. O sea, el papá no puede no estar en la sesión, necesita estar con nosotros, realizando todas las cosas porque ustedes son los que van a continuar esto en casa. Entonces, en una semana que tenemos la oportunidad de realizar un abordaje con un paciente de cualquier lugar del mundo, vamos a entrenar a los papás uno a uno, vamos a evaluar al paciente, vamos a trabajar con ellos, obviamente, todo lo que tenemos a nuestra disposición y vamos a enganchar estos principios de la neuroplasticidad que nos tienen que producir progreso, cambios constantemente. Y medimos esos avances a nivel neurofuncional, no solamente conductual, no solamente a través de una prueba clínica, sino de evaluaciones tangibles que nos permitan identificar cómo el cerebro va respondiendo adecuadamente. Todo lo que hemos hablado hoy tiene un propósito muy claro y es ayudarte a ver lo que muchas veces pasa desapercibido, ¿verdad? Porque somos papás primerizos, etcétera. Porque cuando entendemos cómo se construye el cerebro, dejamos realmente de pensar en comportamientos raros y empezamos a ver estas oportunidades del neurodesarrollo. Entonces, tal vez tú notaste que tu hijo evita ciertos movimientos, se irrita con facilidad o simplemente no reacciona como otros niños a la par si bien no se trata de comparar, sí debemos de comparar, sí existe una normativa y sí podemos apoyar a nuestros hijos. Entonces tal vez lo has llevado a muchos especialistas y no te dan respuestas claras. No, pues es muy pequeño, o estás loco, no pasa nada, el niño está bien, cada niño crece a su tiempo. No es así. Y quizás hasta peor aún tenemos respuestas que solo etiquetan sin explicar realmente y que la única solución muchas veces solamente es medicar. Y no es así, porque un medicamento no produce desarrollo cerebral. Nosotros creemos realmente que el desarrollo se puede y se debe de medir, se debe entender y debe de mejorar porque el cerebro siempre está cambiando y siempre está respondiendo a su entorno y nunca, nunca, nunca es tarde para trabajar, pero entre más pronto puedas llegar a ese cerebro, entre más vulnerable a su entorno para bien puedes llegar a ese cerebro, pues va a ser mucho mejor. Si algo de lo que escuchaste hoy te ha hecho sentido, te invito a acercarte. Podemos ayudarte a entender qué es lo que está pasando en el sistema nervioso de tu hijo y acompañarte con un programa individualizado que trabaje desde la raíz del cerebro, desde la raíz circadiana, sin la necesidad de utilizar medicamentos, sin buscar una etiqueta o sin suposiciones únicamente. Te invitamos a formar parte de la comunidad Neurobalance. De hecho, tenemos en la aplicación de Patreon lo que es la comunidad Neurobalance, también lo tenemos en nuestra aplicación. En Patreon realizamos lo que es todas las llamadas, una vez al mes tenemos llamadas grupales con pacientes de todo el mundo y estamos resolviendo dudas, preguntas, conversando, solucionando problemas, solucionando retos, contando testimonios. Es una comunidad realmente muy motivadora que no te va a dejar caminar solo o caminar sola este camino de un desequilibrio neurológico o de un diagnóstico. Siempre hay soluciones. Descarga la aplicación de Patreon, va a estar en la descripción de este podcast. Encuéntranos en Patreon como Neurobalance. Ahí va a estar el logotipo de color azul y ahí puedes escuchar todas las sesiones grabadas que llevamos desde inicios a mitad del año
y vas a aprender. Es una de las cosas que más disfruto realmente hacer son esas videollamadas grupales donde nos tomamos 2, 3, 4 horas. Entonces puedes escuchar como podcast estas conversaciones con tantas familias en tu camino al trabajo, a la escuela, en tus tiempos libres, y te van a permitir aplicarlo a tu hijo. ¿Verdad? Estar, ok, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que... Y son casos realmente bastante interesantes. Visítanos también en neurobalance.mx para conocer pues más sobre los programas que tenemos. Si quieres agendar una llamada de 30 minutos, de una hora conmigo, bienvenido. O simplemente para aprender, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos estos podcasts donde no tienen costo y estamos enseñando a los papás cómo identificar todas estas áreas de oportunidad. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte a ver lo que otros quizás no están viendo y sobre todo para que tu hijo tenga la oportunidad de desarrollarse con equilibrio y con una plenitud. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.